A eso se le conocen como redes separativas. Una red que se dedica a evacuar las aguas domiciliarias, comerciales, institucionales e industriales, y otra red que única y exclusivamente evacúa las aguas de origen pluvial, que son los canales que conocemos. Fíjense ustedes que esos canales van a parar tanto al río Piraí como cuerpo receptor, como a Río Grande también como otro cuerpo receptor. Por ello es que ellas tienen que ser tratadas previamente para evitar la contaminación de esos ríos como tal. Las aguas residuales pluviales, cuando son conducidas conjuntamente con las aguas de origen domiciliar, comercial, industrial e institucional, van a parar a una planta de tratamiento común donde reciben mismo tratamiento que estas otras aguas, a pesar de no tener la misma calidad. Es por ello que en la actualidad la tendencia es a conducirla por alcantarillas independientes donde solo se le da un tratamiento previo. O sea, por eso es que las redes hoy en día se construyen, como les dije, redes separativas. Un sistema que evacúa las aguas negras y otro sistema que evacúa las aguas pluviales. Las aguas pluviales son recolectadas generalmente en lo que se conocen con el nombre de bocas de tormenta, que son estas que están aquí, que están conformadas por una rejilla que tienen una separación entre 2,5 y 5 centímetros, donde se retienen todos los objetos que vienen o arrastra el agua cuyo tamaño es superior a ese espaciamiento entre barras. Y en el fondo hay una cámara debajo de esa rejilla y una cámara con una salida más alta que la cota de solera de la cámara para retener allá adentro las partículas más pesadas, como son las arenas y las areniscas. Entonces, cuando termine una temporada de lluvia, tienen que hacer lo que están haciendo estos hombres, limpiando el interior de la cámara, todos los desechos que se han recolectado de areniscas, arenas, gravas, etcétera, y limpiar la rejilla para retirar todos los objetos que hayan sido atrapados en esa rejilla. ¿Está claro? Para preparar el sistema para la próxima lluvia. El otro tipo de agua residual es el agua residual de infiltración, como les decía, que estas son las aguas del subsuelo que penetran inevitablemente si es que tenemos alguna de las juntas de tubería, entiéndase como juntas las que están colocadas en las uniones de un tubo con otro. Cuando están mal colocadas esas juntas, por ahí el agua que se infiltra penetra a través de esas uniones y se transforma entonces aguas residuales de infiltración. Estas aguas, lógicamente, arrastran consigo arena, arcillas, etcétera, todo el terreno que circunda o rodea la tubería y que hay que eliminarla en el transcurso del tratamiento. Vamos a ver ahora alguna reseña histórica sobre el desarrollo de las redes de alcantarillado, o sea, dónde es que surgen y cuáles fueron las primeras redes de alcantarillado que se reconocen en el mundo, para que, bueno, conozcamos un poco la historia sobre las redes de alcantarillado. Todas las comunidades, sin excepción, generan tanto residuos líquidos como residuos sólidos. ¿Está claro? Los residuos sólidos todos conocemos que los embolsamos desde la misma casa, los sacamos, los recoge un camión y lo lleva a un vertedero para su descarga. Ahora, los residuos líquidos que se generan en una comunidad pueden definirse como la combinación de los residuos líquidos provenientes de las viviendas, las industrias, los comercios y las instituciones. Si estos residuos de agua que se generan en las viviendas, en las industrias, en los comercios y en las instituciones, no se evacuaran a través de una red de alcantarillado y se vertieran en zonas cercanas a las comunidades, pudiera ocasionar ¿qué cosa? En primer lugar, la existencia de malos olores,
Porque ya recuerden ustedes que yo les mencioné que producto de la descomposición de la materia orgánica se generan diferentes gases como el anhídrido carbónico, el gas metano y el sulfuro de hidrógeno. ¿Está claro? Estos gases emanan o generan fuertes olores y que son desagradables y nauseabundos. Ahora, también el hecho de tener retenidas las aguas cerca del contacto con la población, se pueden desatar grandes epidemias debido a la presencia en ellos de esos organismos patógenos, los coliformes fecales y las Escherichia coli, que normalmente salen de los domicilios. Y además, pues lógicamente producirían graves daños al medio ambiente porque no solo que contaminamos el agua, sino también el terreno y lógicamente la atmósfera con los gases que se generan. Es por ello que para que un país goce de una buena salud es necesario el desarrollo de la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas residuales a través de un cuerpo receptor, como ya le habíamos mencionado. La evacuación del agua residual data desde el año 1800, comenzando los primeros pasos en la antigua Roma. Las primeras alcantarillas que se conocen y que fueron construidas por los romanos fueron destinadas para la evacuación de las aguas pluviales que inundaban sus comunidades. O sea que las primeras redes de alcantarillado que se conocen fueron destinadas a la evacuación de las aguas pluviales para proteger sus poblaciones de las inundaciones. O sea, no fueron con fines de evacuación de agua residual, sino de aguas de origen pluvial como protección a las inundaciones. Posteriormente, países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania comenzaron a implementar el sistema de alcantarillado sanitario. Y aquí vemos una fotografía de este tipo de sistema. Fíjense que no eran tuberías, sino que eran prácticamente tubos conformados con ladrillo adobito, como vemos acá, que con el decursar del tiempo se fue desarrollando, sobre todo movido por las grandes epidemias de cólera ocurrida en Asia en 1832 y en Londres en 1848, que las cuales causaron más de 25,000 víctimas. O sea, en aquel entonces, inclusive hay películas que recogen esta historia, le llamaron la peste bubónica. Pero no fue hasta más tarde que se dieron cuenta de que efectivamente esa peste bubónica no era tal, sino que había sido la presencia de cólera producto de la contaminación del agua que ellos bebían o consumían con el agua residual que se generaba. Fíjense ustedes que no fue hasta la década de 30 y 40 en que por primera vez comienzan a aparecer los alcantarillados sanitarios y movidos sobre todo por esta gran cantidad de víctimas como consecuencia del cólera, que el cólera es transmitido por los coliformes fecales. Cabe destacar que las primeras alcantarillas que se construyeron en Europa y Estados Unidos tuvieron como fin la recogida de las aguas pluviales y no fue hasta la década de 40 y 50 que se vino a experimentar en un apreciable desarrollo de los proyectos y la construcción de las redes de saneamiento. Cuando hablamos de década de 40 y de 50 del año 1800. ¿Está bien? Y bueno, eso era lo que teníamos previsto para la clase de hoy. O sea, meter en ustedes o despertar en ustedes el interés sobre algunos conocimientos de la historia y algunos conceptos relacionados con lo que vamos a ver en este semestre y durante esta materia. Si alguno de ustedes tiene alguna duda que plantear, pues bueno, los escucho.
¿Podría explicar la diferencia de agua residual y residual de aguas negras? A ver, déjenme ver porque están en el chat, voy a buscar el chat. Dice, ¿podría explicar la diferencia de agua y residual y agua negra, por favor? Miren, es lo mismo. Las aguas residuales, los residuos líquidos, las aguas negras, etcétera, todas esas denominaciones se refieren a las aguas ya contaminadas como consecuencia del uso de la actividad del hombre en los diferentes usos que le da. O sea, le llaman aguas negras, residuos líquidos, aguas residuales, etcétera. Todo eso es lo mismo. Es un agua de desecho de los domicilios, comercio, industria, instituciones, como consecuencia del uso que le da el hombre al agua potable en sus diferentes actividades. Creo que te haya quedado claro, Marcelo, ¿no? No hay diferencia, es la misma. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora. Dice, ¿qué pasa si un usuario se conecta o conecta, ¿no? Debe ser las aguas residuales a la alcantarilla ilegalmente. Bueno, buena pregunta. Eso es lo que se conocen como conexiones clandestinas y que vamos a estudiar acá. ¿Qué cosas son las conexiones clandestinas? Son aquellas conexiones que hacen los usuarios sin el consentimiento de la empresa que presta el servicio. Si eso ocurriera y es detectado, que hay mecanismos para detectar esas conexiones clandestinas, y es detectado, pues entonces las leyes exigen una multa a esas personas que se han conectado clandestinamente. ¿Está claro? O sea, se multan a las personas. Generalmente esto, por eso es que el alcantarillado se construye hoy en día, que se construye hoy en día es el convencional, porque va por el eje de la calle y lógicamente para conectarte tienes que picar la calle o hacer una conexión que va a ser evidente cuando la vayas a construir porque tiene que ser por la calle. Entonces, ¿dónde se dan mucho las conexiones clandestinas? Cuando hay gente que tiene espacio o terrenos amplios y en la parte de atrás construye otra casa, vamos a suponer, para un hijo o una hija, y la conecta a la misma conexión de la casa de adelante. Entonces, ahí es una conexión clandestina. ¿Por qué? Porque estás conectando mayor aporte de agua a una sola cometida. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Y me dijeron que ya se habían acabado. Ah, ya. Y yo estuve llamando a la chica, le escribí y no me respondió. No se preocupen. Yo voy a llevar libros a Hidroquiver hoy, ahí a mi empresa, les voy a llevar. Hay libros, no hay que mandarlo a hacer ni nada. Lo que pasa es que yo los tengo aquí en la casa, pero yo los me encargo, terminando la clase de hoy, llevarlos a la empresa. Pero hay libros, van a disculpar. Fue que yo le estuve llamando a la chica, no me contestó, le escribí, no me contestó para saber si había libro o tenía que llevar, pero no me contestó lamentablemente. Bueno, dice, disculpe, las horas necesarias ya mencionadas, ¿sí o sí son indispensables o puede ser que no, que alguna no sea indispensable? Todas son indispensables. La que pudiera no aparecer es el emisario, si es que el cuerpo receptor estuviera muy cerca de la planta de tratamiento. Pero todas son necesarias. ¿Está claro? Dice, ¿el agua tratada que sale de la planta de tratamiento es considerada potable o simplemente es tratada hasta términos medios, por así decirlo? Bueno, buena pregunta. De todos modos, eso lo vamos a ver durante el transcurso de esta materia. El agua que sale de una planta de tratamiento de agua residual no es un agua potable. ¿Por qué? Porque la normativa boliviana admite cierta cantidad de demanda bioquímica de oxígeno
¿Qué cosa es la demanda bioquímica de oxígeno? Es aquel parámetro que me caracteriza el grado de contaminación. Aquí vamos a aprender qué cosa es la definición de demanda bioquímica de oxígeno. Pero bueno, en su momento yo se las voy a dar. Pero para que ustedes puedan entender, la DBO con un subíndice 5, que es la demanda bioquímica de oxígeno, es el parámetro que me caracteriza el grado de contaminación que tiene un agua. Mientras mayor es el valor de la DBO, el agua está más contaminada. Para que ustedes tengan idea, el agua potable, si ustedes se recuerdan, decía que la DBO tenía que ser 0. Si se recuerdan y hacen memoria de la tabla de agua potable de la norma boliviana, de los 28 parámetros. Y la norma boliviana o la ley 1333 en Bolivia, vigente actualmente, dice que debe tener hasta 80 miligramos por litro. Entonces, si admite hasta 80 y el agua potable tiene que ser 0, lógicamente que el agua residual que sale de una planta no es potable. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué admite una cierta DBO al echarla al cuerpo receptor? Porque la última fase de tratamiento que recibe un agua residual es cuando la alargamos en el cuerpo receptor, se mezcla con el agua, que tiene ese cuerpo receptor, que es lógicamente un agua limpia, y ahí entonces al tener mayor cantidad de oxígeno disuelto, aparecen las bacterias que se encargan de degradar la materia orgánica de manera muy rápida. Pero el agua que sale de una planta no puede ser considerada un agua potable. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? No hay más dudas. Bueno, entonces en la próxima clase, ¿qué pasa si la red de alcantarillado tocara el bulbo de presiones? Eso lo vamos a aprender acá. O sea, las redes de alcantarillado, para que tengan una idea de lo que es pregunta, él habla del bulbo de presiones de las fundaciones de las edificaciones. Si nosotros lográramos con la excavación para colocar la red de alcantarillado, tocar ese bulbo de presiones, evidentemente se produciría el deslizamiento y con ello la falla de la estructura. ¿Y por qué podemos hacer eso? Bueno, por el riesgo de que el alcantarillado, recuerden ustedes, que bueno, se los estoy diciendo, no tienen por qué recordarlo porque no lo saben, ¿no? Solo aquellos que ya pasaron la materia. La red de alcantarillado va a una profundidad comprendida entre 1 y 6 metros de profundidad. Entonces hay que tomar muy en cuenta a la hora de hacer las excavaciones de la red de alcantarillado. Por eso es que no se colocan cercano a las aceras y se colocan en el eje de las calles, precisamente para poder afectar con la excavación el bulbo de presión de una edificación. ¿Alguna otra duda que tengan? Si la economía de una ciudad no puede construir una red de alcantarillado debido a su costo, ¿habría una manera distinta de desechar los desechos o una forma que, bueno, haya, no que haya, ¿no? No se dice haya, se dice haya. Menos contaminación en el medio ambiente, sí. La otra forma es la ejecución de tratamientos individuales en los domicilios. O sea, en aquellos lugares en que no exista red de alcantarillado, lo que se sugiere es la construcción de los tratamientos individuales en los domicilios. Entiéndase las combinaciones de tanque séptico, pozo absorbente, tanque séptico, galerías de infiltración, etcétera. Son un sinnúmero de combinaciones que usted puede tener para tratar individualmente en el interior del domicilio el agua y no largarla a la calle. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, en la próxima clase vamos a ver la unidad 2
donde vamos a hablar acerca de las redes de alcantarillado, cosa que es importante porque ya vamos a ver ahí cómo se define una red de alcantarillado, cuáles son los tipos de redes de alcantarillado, cómo surgió, o sea, cronológicamente en tiempo, cómo fueron desarrollándose estas redes de alcantarillado y qué requisitos se fueron mejorando y hasta llegar al sistema actual que es el que se construye, que ni por mucho es el mejor de los sistemas. ¿Por qué? Porque sigue siendo un sistema caro, difícil de construir, como bien decía la última pregunta, cuando no existen recursos económicos. ¿Está claro? Entonces, todo eso vamos a aprender. Vamos a definir el sistema que nosotros vamos a utilizar durante este semestre, que les vamos a enseñar a diseñar, y por qué utilizaremos o por qué el pensum de su materia, porque no es una decisión mía, sino que es el pensum de su materia, que me parece correctísimo, se utiliza ese sistema de alcantarillado. Y vamos a ver para ese sistema las partes que componen el sistema como tal. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase nos vemos el miércoles con esta unidad número 2. ¿Está claro? ¿Habría la posibilidad de conectar las aguas negras ya tratadas directamente a la planta potabilizadora o es indispensable que pase por los cuerpos receptores? Hasta ahora, en la actualidad, no se hace reuso directo del agua residual. O sea, que salga de la planta de aguas residuales a la planta potabilizadora, no. Obligatoriamente debe pasar por el cuerpo de receptor para que se produzca ese efecto de dilución y se termine de tratar los contaminantes. ¿Está bien? Hay gente en los Estados Unidos que se dedican a comprar agua residual para tratarla y venderla como agua potable. Es un negocio, para que ustedes lo sepan. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles. Como siempre les digo, cuídense y que tengan una feliz tarde noche. Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.